Hola, soy Verónica Sama de Sama di Madi y estamos en un episodio más de nuestro podcast Historias del Alma. Hoy con una invitada que tiene como un lugar muy especial para Sama di Madi y ella es Elizabeth. Gracias, Eli, por estar aquí con nosotros. Hola, Vero. Pues muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Y pues la verdad es que sí, te aprecio muchísimo y aprecio que también se abra este espacio para comunicarle a las personas también que están pasando a lo mejor por procesos y que están buscando respuestas. Muchas gracias, Eli. Pues nos gustaría que comenzaras a compartirnos cómo estabas tú cuando llegaste a Sama di Madi, cómo llegaste con nosotros, qué se sentía en ese momento de la vida. Pues bueno, mi proceso había comenzado con un proceso de terapia porque justamente había terminado una relación de 15 años. Entonces sí fue como que muy difícil y fue como que quería saber y encontrar respuestas de qué había fallado, por qué no funcionó, qué necesitábamos hacer. Entonces mi psicoterapeuta me recomendó y dice, ¿por qué no vas a hacer los registros akáshicos si quieres encontrar respuestas? Entonces, pues llegué a ti. Y aquí es donde empieza como todo este proceso. Anteriormente, pues mis emociones estaban dispersas, no sabía ni cómo expresarlas y cada vez que hablaba mi voz se entrecortaba, no me sentía a gusto, tenía muchísimos miedos, no sabía las respuestas a algunas otras cosas y pues sí, mi vida era como que un completo desastre y en ese momento pues eran como que preguntas y preguntas y preguntas. Entonces no, me sentía muy mal. La verdad es que sí, cuando llegué contigo, tú me viste y sí era como que hablaba de esa persona que había sido mi pareja y se me entrecortaban las palabras. Yo me sentía culpable de muchas cosas que pasaron, entonces, pues sí, fue un cambio totalmente diferente. Ahorita ya mis miedos, ya entiendo que son mis miedos, cómo los puedo ir disipando, las preguntas que necesitaba en ese momento que se resolvieron y me sentí como que más a gusto, más en paz y pude como cerrar ese proceso de la relación, del duelo que tenía en ese momento. Entonces, bueno, para mí fue un cambio totalmente diferente. Tú no habías antes experimentado una sesión de registros akáshicos, ¿verdad, Eli? Era tu primera vez. No, sí fue la primera vez, justamente antes de ir contigo y cuando me comentaron de esto, nunca lo había escuchado, entonces me puse a investigar. Lo que investigué, pues yo me imaginaba otra cosa totalmente diferente, que ya cuando asistí contigo, pues no, es una cosa que a mí en particular, pues me ayudó muchísimo y pues también es como que quitarse el miedo de intentar probar alguna otra cosa, alguna otra terapia para que pueda estar bien. Ujú. ¿Cómo podrías describirlo en palabras sencillas para alguien que no lo ha experimentado? A mí me cuesta mucho trabajo explicar qué es. Entonces, ¿cómo se lo pondrías así como muy sencillo a las personas? ¿Qué fue para ti? ¿Cómo viviste esa experiencia? Pues bueno, en primer lugar fue entender el por qué habían pasado las cosas, entender, dar respuestas a todas esas preguntas que tenía y entender un poquito mi alma, mis registros que ya había tenido o lo que había pasado anteriormente. Entonces, literalmente es liberador el encontrar las respuestas y es sanar como que esa parte del alma y los sentimientos que a veces uno trae cargando y no sabe ni por qué sucede. Ujú. Sí, Entonces, literal, haciendo una sola palabra, yo siento que es liberador y paz también. sí. ¿Qué fue como lo más impactante para ti de vivir esa sesión? Cabe decir que aunque a ti te recomienda tu terapeuta y yo conozco a tu terapeuta, no hay un antecedente entre ella y yo del caso. Ella solo remite y yo recibo a la persona, pero yo no tengo ningún dato de la persona. Y esto es importante decir porque en la sesión, pues yo comienzo a recibir información que yo no tengo manera de saber porque no he visto antes a la persona ni he tenido contacto previo con la terapeuta, ¿no? ¿Qué tipo de información fue para ti reveladora y qué cosas crees que a partir de lo que recibiste se acomodaron en tu vida? Pues bueno, lo que más me sorprendió es que todo lo que me estabas diciendo era referente a lo que ya sabía que traía, que era lo de la relación, y pues entender por qué no había pasado ciertas cosas. Entonces para mí sí fue impactante porque yo ni siquiera, o sea, desde el momento que te conocí, llegué a tu espacio
pues no tuvimos como que alguna plática antecesora para que yo te pudiera dar como que algunas pistas o algo, ¿no? Entonces, inmediatamente cuando me empiezas a revelar todo lo que estaba pasando, por qué no habían funcionado las cosas, toda esta parte fue como que, bueno, es como si ella hubiese estado ahí donde estaba llevándose a cabo todas las cosas o cómo pasaron las cosas. Entonces sí fue como que al principio, pues fue, dije así, sorprendida. Después de sorprendida sentí como una calma porque es no verlo desde mis ojos, sino verlo desde alguien más que te lo está diciendo que fue lo que pasó. Entonces, pues la verdad es que sí fue impactante porque hubieron algunas revelaciones que, como bien tú me has dicho, o sea, yo no sé nada y yo después de que pasa toda esta sesión, pues yo no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces, pues bueno, empezar a escuchar todo esto, empezar a tener como que los recuerdos y eso fue como que liberar una carga de que ya traía y pues la verdad es que a mí me encantó porque pues me sentí como que cobijada, me sentí en un espacio seguro, me sentí muy tranquila y todas esas liberaciones fue como que tomar un respiro y estar tranquila. Entonces la verdad es que sí fue como que entendí el proceso por qué se habían llevado las cosas, el por qué muchos de los miedos que yo traía, a qué se debían. Entonces, literalmente fue como la historia como de ese lapso que yo había tenido con esa persona y entender qué era lo que a mí me tocaba hacer para que yo estuviera bien. ¿Qué elegiste cambiar a partir de la información que recibiste, Eli? Porque puede ser, yo tengo pacientes que me dicen, bueno, sí, ya me dijiste que, ya conectaste conmigo y exactamente lo que me pasa es lo que me acabas de decir, pero ahora por dónde empiezo, ¿qué sigue para mí? ¿Qué siguió para ti? ¿Qué elegiste hacer a partir de la información que recibiste? Pues bueno, recuerdo que yo te hice una pregunta de que cómo era quitarme mis miedos, ¿no? Y era como quitarte las gafas y ver, ¿no? Con otros ojos. Desde ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Y sí, me trababa, o sea, me quedaba estancada en muchas cosas como los miedos. Una de ellas fue como que empezar a entender el por qué ocurrían estos miedos, qué era lo que pasaba, qué hacían en mi cuerpo. Entonces era como que más escucharme a mí de qué era lo que me estaba diciendo. A partir de ahí, pues empiezo a como a tomar ciertas partes y una de ellas es empezar a tener como sesiones de terapia, que fue como mindfulness que empecé a tomar, porque era lo que necesitaba, escucharme a mí también lo que me estaba pasando. Después de eso, pues ahora sí poner la práctica, que ya ahorita literalmente, o sea, sí tengo miedos como todas las personas, pero ya no los miedos están del lado negativo, sino hay que escucharlos porque también nos pueden ayudar a hacer otras cosas. Entonces, la verdad es que sí ha cambiado mucho mi vida y pues a veces es como todo, ¿no? Y como también tú me habías dicho una vez, un cambio no es lineal, sino hay subidas y bajadas, pero ya con las herramientas que tengo y con lo que yo sé, porque el registro cuando tú me lo diste, lo sigo escuchando. Cuando me llego a estancar en algo, saco el audio y lo empiezo a escuchar y digo, ah, bueno, era esto lo que tenía que hacer, porque a veces queremos escuchar lo que queremos escuchar, pero ya cuando nos detenemos, lo volvemos a escuchar otra vez, ah, es que me faltó escuchar esta parte, ah, pues esto era lo que tengo que hacer. Y la verdad es que me ha funcionado muchísimo. Perdí el miedo, una de las grandes cosas que tenía miedo era de salir del país, ¿no? Hacer un viaje fuera del país. Bueno, pues ya tomé el valor y me fui sola a un lugar que no conocía ni nada. Entonces digo, no, los miedos no solo, los miedos solamente nos encasillan en algo. Entonces salir como que de eso es como que, ay, liberador y vamos otra vez. Y cada vez que va de bajada o de picada, otra vez a salir adelante, escuchando el audio con las herramientas que ya tenemos. Muchas gracias, Eli. Sí, de hecho, a mí me gusta mucho decir que hay como dos tipos de miedo, ¿no? El miedo que te paraliza, el miedo que no te deja avanzar, el miedo que te estanca, o el miedo que te entusiasma, el miedo que sabes que está ahí, pero es necesario tomar el riesgo e ir. No es que esté mal tener miedo, porque el miedo te alerta, te cuida, te da seguridad, por un lado.
en realidad lo que tenemos que hacer es, a pesar del miedo, movernos con las herramientas que tenemos e ir por aquello que es por nuestro bienestar superior, me gusta mucho decirlo, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Eli, ¿qué le sugerirías a las personas que como tú en ese momento cuando llegaste con Samadhi Madi te sentías como estancada, que no podías decidir, que no le podías dar explicación a todas las emociones que había? ¿Qué le sugerirías a las personas para que busquen opciones para estar mejor? Pues una de ellas es tomar la valentía de buscar ayuda, porque a veces ahí es donde nos estancamos, ¿no? La verdad es que pedir ayuda no tiene nada de malo, creo que todos lo necesitamos, nada más que a veces nos queremos hacer fuertes y decir yo solito puedo. A veces no es así. A veces necesitamos ir a pedir ayuda. En este caso, bueno, contigo es una muy buena opción porque te permite como saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque a veces nosotros podemos decir, ay, es que tengo esto, pero realmente a lo mejor no es la causa de lo que está pasando. Hay otra causa que generó que pasara eso y eso es lo que ya se va haciendo como una cadenita más. Entonces yo sí, la verdad es que le recomiendo que se acerquen, por ejemplo, contigo, porque contigo yo tomé varias sesiones, tomé Reiki y las barras de Access, y pues en todas ellas, pues la verdad es que yo no sabía, y hasta que tú me platicaste de qué se trataba cada una de ellas, entonces yo decía, bueno, considero que esto me puede ayudar, considero que esto me puede ayudar, pero si no se acercan a veces con alguien especialista en este caso, porque a veces hay muchos charlatanes por ahí que nos pueden decir, esto es lo que te va a servir. Claro que no. A veces es importante investigar y acercarnos con las personas correctas. En este caso, pues yo me acerqué con Flor y luego me acerqué contigo, Vero, que fueron como que los contactos. La verdad es que, pues, si estamos acompañados en este proceso, es mucho más fácil, porque sabemos que somos los únicos que nos ha pasado las cosas. Hay personas que tienen otras historias. Entonces, ya con ayuda y con estar en un grupo de apoyo, esto puede hacernos como que la vida más sencilla. ¿Qué le dirías a las personas que se resisten un poco a ir a cualquier tipo de proceso de ayuda, sea terapia, sea cualquier actividad, y que se resisten un poco porque no quieren como conectar con esa emoción, no quieren hablar mucho del tema? En tu experiencia, o sea, ¿qué tanto tuviste que hablar conmigo para que recibieras lo que recibiste? Pues la verdad es que nada, pero la verdad es que yo llegué a tu espacio, nada más platicamos cómo estamos y ya. O sea, de ahí ya es fluir, es tener confianza, porque que no nos sentamos juzgados, porque no vamos a sentirnos juzgados. Vamos a llegar al espacio, nos vamos a sentar y las cosas pues se van a ir soltando poco a poco, lo que traemos cargando, lo que nos está impidiendo avanzar en ese momento. Sí. Pero pues sí, no se necesita mucho. Ok, muy bien. Bueno, Eli, pues no sé si quisieras dar algún mensaje final a las personas que nos escuchan, algo que quieras compartir con nuestra audiencia. Pues yo la verdad es que sí, que si necesitan ayuda, acérquense. Este es un espacio donde les puedo ayudar, donde se pueden sentir a gustos. Es un espacio de sanación, más que nada ahora sí. Y pues estar en contacto con ustedes mismos. No tiene nada de malo acercarse, pedir ayuda y empezarnos a querer a nosotros mismos. Creo que eso es lo que nos hace falta a veces. Gracias, Eso es. Eli. Gracias, Eli. Pues yo primero te felicito por las decisiones que tomaste a partir de la información que recibiste. Yo siempre digo que nosotros, cualquier persona, cualquier terapeuta, cualquier persona que esté ahí para ayudar, solo somos canales. Nosotros solo somos un medio para que tú recibas lo que tienes que recibir, pero todas las decisiones las tomas tú a partir de la información que recibes y nosotros te acompañamos, pero es una decisión estar mejor. Siempre se puede estar mejor. Así que, pues para mí es un gusto escucharte hoy, Eli, ver que te lanzaste un poco al precipicio, al tomar decisiones, al tomar riesgos. Me da muchísimo gusto verte bien, verte fuerte. Y bueno, la vida siempre va a retarnos, pero tener más herramientas para poder comprenderte mejor y tomar mejores decisiones es la meta.
Sí, exactamente, Vero. La verdad es que sí estoy muy agradecida contigo y que este espacio se abra a más personas. Muchas gracias, Eli. Pues gracias por escuchar, por atender este episodio de nuestro podcast Historias del Alma. Hoy la historia de una mujer maravillosa que termina relación de pareja y quiere encontrar respuestas. ¿Para qué esta persona en su vida? ¿Para qué de la manera en la que sucedieron las cosas? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el compromiso álmico? ¿Qué sigue para ella? ¿Cómo lo puede construir? Así que es un gusto cuando podemos acompañar a una persona con estas dudas y recibir la información que necesita para poder clarificarlas y seguir adelante con la vida con más herramientas, con más certeza, con más tranquilidad de quién ella es. Así que muchas gracias por atender, por escucharnos el día de hoy en este podcast. Soy Verónica Sama de Sama Di Madi. Síguenos en redes sociales. ¿Y tú qué quieres descubrir?